voz de Jesús a su pueblo. Hola amigos, qué placer nuevamente encontrarnos para estudiar la palabra de Dios y para ver lo que Dios ha dejado para nuestra salvación, para que de veras podamos salir del engaño, tal cual dice así nuestro título hoy, la voz de Jesús que nos llama del engaño. Tantos engaños hay en este mundo, y desde que comenzó el gran conflicto en los cielos, ese engaño creció en forma extremadamente alta, sobre todo en este mundo, llegando al fin de la historia. Y que Dios nos ayude para que podamos entender realmente cómo son las cosas en cuanto al pecado. Demos un repaso breve, por supuesto, porque estamos hablando de las 7 iglesias y estamos hablando del amor de Dios, porque si hay algo que nos habla del amor de Dios, es el mensaje de las 7 iglesias. Increíble cómo el Señor habla con amor a su pueblo para que no entremos en el pecado. San Juan se encontraba en Patmos. Todos los demás discípulos habían muerto, pero él continuaba con vida porque Dios tenía un propósito para él, tal cual era muy ancianito, y sin embargo, a pesar del trabajo arduo y tantas cosas que tenía allí, soportó las angustias. Solo el poder de Dios puede hacer eso con nosotros. Pero no olvidemos que Dios nos va a acompañar siempre, es así. El amor de Dios es insondable. El mensaje a las 7 iglesias, recordemos, no es únicamente para las 7 iglesias, como dice allí. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un propósito especial al hablar a su pueblo, de tal forma que realmente podamos nosotros prepararnos para el día del fin, y sobre todo, cuando estudiamos en conjunto las 7 iglesias, entendemos mucho mejor el mensaje de Cristo. Y sobre todo en la hora del fin, cuando lleguemos ahora, o sea, vamos a ver cómo es el pecado, se va aumentando hasta llegar a la Odisea. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que eran en el tiempo allí de Juan, como también las que serían hasta el fin del tiempo, hasta cuando Jesús regresase por segunda vez. Allí encontramos en Apocalipsis 1:19, y ahora seguimos viendo, analizando este viajero de la profecía, que es Cristo mismo que va señalando, y el ángel Gabriel en muchos casos va usado por el Señor para que podamos ver realmente el drama que pasaría en este mundo, desde la cruz hasta el fin del pecado. Cristo nos amó y dejó todo para salvarnos, dejó un trono. Y mientras analicemos el tema de hoy, no olvidemos el concilio celestial. Yo imagino ese momento en la eternidad, antes que el mundo fuese, como dice el apóstol Pedro, cuando se reúne el concilio celestial y deciden crear al hombre. La divinidad que analiza la realidad de que el hombre habría de pecar, pero sin embargo decide crearnos, no solamente a Adán y a Eva, sino a ti y a mí, con todas nuestras falencias, con las luchas enormes. Pero el Señor quiere que le acompañemos por una eternidad. Tanto nos amó el Señor. Por lo tanto, cuando pensamos en el amor de Dios, recordemos siempre esto, que aunque tengamos un Patmos en el cual atravesar, Cristo fue a la cruz del Calvario por nuestras transgresiones. Es un conflicto entre el bien y el mal. No podemos evitarlo, pero una cosa quiero asegurarles hoy, que si de veras confiamos en nuestro gran amigo eterno que tenemos en los cielos, llegaremos a vivir para siempre y estaremos para siempre con el gran Maestro. ¿Qué será eso? ¿Qué será ese día grande? Pensando en la eternidad. Y estamos a las puertas de una eternidad. Cuando analizamos el pecado, cómo fue creciendo más y más. Bueno, de Patmos nos dirigimos a Éfeso, porque fue el mensaje a Éfeso que ya estudiamos. Luego fuimos a Esmirna, donde realmente fue una iglesia cruelmente perseguida, pero era rica en las cosas espirituales, como ya estudiamos. Y estamos ahora en Pérgamo, donde realmente Pérgamo es algo realmente que tenemos que estudiarlo a fondo. Y vamos, por eso es que figura inclusive con otro color allí el circulito que nos va indicando, porque hubo un cambio extremadamente grande. En Tiatira, después Sardis, luego Filadelfia y pasamos a la Odisea. Los 7 mensajes de Jesús a su iglesia. De manera que nunca olvidemos esa realidad. La Odisea, que significa pueblo juzgado. ¿Por qué? Porque nos estamos dando más cuenta ahora el por qué la Odisea es un pueblo que está juzgado, porque estamos viendo a la hora del juicio, simultáneamente en el juicio investigador, pero además al analizar el pecado a través de los siglos, llegamos a comprender la profundidad que puede llegar a tener el pecado en la Odisea.
y cómo Cristo quiere sacarnos del pantano, porque toda la artillería que Satanás posee del mal la usa contra la Odisea sobre todas las cosas. Cristo vendrá. Los 1000 años habrán de transcurrir donde Satanás sufrirá terriblemente, allí en ese desierto escabroso, si lo podemos nombrar de esta manera, llena de muerte. O sea, todo el universo contemplará que Satanás no tiene vida y que lo que él hizo solamente es engaño. Y el Señor nos promete, Él borrará para siempre el pecado en las llamas del fuego eterno. No más pecado, leemos en el centro. Qué día feliz, cuando ya no tengamos más pecado, no tengamos más sufrimiento ni angustias, todo haya pasado a la historia y entonces ahora vivamos por la eternidad. Por eso siempre debemos pensar en eso. Y ahora vayamos a Pérgamo, donde encontramos allí exclusivamente que será el estudio de hoy en forma particular, para comprender realmente cómo inclusive allí en Pérgamo ocurren muchas cosas interesantes que por lo menos vamos a darle un vistazo hoy. Cristo es el que da el mensaje desde el santuario celestial. Nunca olvidemos esto. Dios hizo el santuario aquí en la tierra para que los del Antiguo Testamento y los hermanos nuestros en la fe de todos los tiempos, ¿verdad?, entendiesen mejor este gran mensaje y pensar que el gran maestro que tenemos en los cielos por 1810 años estuvo intercediendo por su pueblo en forma maravillosa allí entre aquel, usando una figura, candelabro, pero celestial, por supuesto, cada una de esas manos, diríamos, que sostenían, ¿verdad?, cada antorcha implicaba una iglesia, y Cristo se lo presenta así en el Apocalipsis, andando a través del tiempo, es el viajero que va en orden de las cosas y ordena a sus hijos cómo el pecado habría de ocurrir. Él se anticipa al pecado que habría de ocurrir. Por eso en todos los mensajes angélicos, en los mensajes a las iglesias, encontramos 3 mensajes universales. Yo conozco tus obras. Y recordemos que en forma especial, cuando dice yo conozco tus obras, está hablando de las obras de la proclamación del Evangelio. Porque Satanás odia el Evangelio, lo odia en forma atroz. Y siempre luchó y quiso luchar cada día más y luchará más hasta que porque él quiere borrar de la superficie de la tierra todo el conocimiento de Dios. Al que venciere, es otra frase que aparece en todos los mensajes. ¿Por qué? Porque hay una victoria, como recién mencionábamos, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la transgresión, la victoria sobre todo aquello que se aparta de la palabra de Dios, de las santas escrituras. Satanás luchó a través de la historia contra esa verdad. Y él allí, en la parte 3, podemos leer, Alicia, lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo te pregunto, apreciado amigo y hermano en Cristo, ¿tenemos oído para escuchar la voz del Espíritu de Dios? ¿Tenemos ese oído para captar la dimensión del amor de Dios? Y la dimensión del amor de Dios lo captamos a través del Espíritu de Dios, mientras Cristo intercede allí en esa corta intercesión en el santuario celestial. Intercede para borrar nuestras transgresiones y para que podamos vivir para siempre. Cuando esa intercesión termine, habrá terminado todo tiempo de oportunidad. No olvidemos esto. Por eso ahora, al estudiar este mensaje, vamos a comprender más algunas cosas. Vamos a esmirnar un instante para pensar. Desde el 100 al 313 de la edad cristiana, esa etapa extremadamente difícil, pero un pueblo fiel. Terribles pruebas, persecuciones, ¿verdad? Dice allí, agentes internos y externos, porque adentro se fue levantando más y más, y por supuesto los enemigos surgían aún de adentro, pero había un remanente fuerte y fiel que venció durante ese periodo que allí vemos, ¿no es cierto?, en la pantalla, y que significa tanto para que comprendamos las cosas espirituales de Dios. La persecución fue atroz en aquellos días. Realmente el fuego, el martirio de diferentes formas, fue lo que a nuestros hermanos realmente los torturó. Pero hubo fidelidad. Estamos entendiendo lo que es ser fieles. Adán y Eva no fueron fieles a Dios. Por eso entró el pecado en este mundo.
Pero allí, a pesar de la muerte y la desgracia, había una enorme mayoría que sostenía la antorcha de la verdad en alto. Por lo tanto, no hay reproches para aquel que tuvo que morir en aquellos días, ¿verdad? El objetivo de Cristo al instituir la iglesia cristiana, ¿cuál fue la razón? ¿La de ir a un templo? Muchos, para millones, significa eso en la tierra, no fue así. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando también de un conjunto de hermanos en la fe. Era de predicar el evangelio. O sea, el objetivo final, todo lo que tenemos en este mundo es para predicar el evangelio, para llevar adelante las nuevas de la salvación que recién meditábamos en torno a esa frase. Custodiar la verdad que proviene del trono de Dios y que Satanás se decidió a echarla por tierra, a terminar con la verdad, porque así comenzó el conflicto. No sé cuánto duró, no sé si milenios y milenios en la eternidad, eso no podemos saber, pero comenzó más y más, hasta que por último llega a tal punto que el engaño era tan terrible que era difícil de discernir. Por lo tanto, el Señor expulsa a Lucifer de los cielos. Lucifer se llamó en el principio, ahora el gran diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, como dice la palabra de Dios. Vino a este mundo y logró hacer caer a nuestros padres, como ya conocemos. Ahora bien, allí se recalca en Hebreos capítulo 4, verso 12, algo muy importante. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es notable las palabras del apóstol Pablo allí, en Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es así, o sea, la palabra de Dios tiene una profundidad que puede discernir el pecado. Y cuando leemos la Biblia, leemos y estudiamos con la unción del Espíritu de Dios, orando, el Señor nos habla a través de las Escrituras. Y cuando digo el Señor, estoy hablando del Espíritu de Dios, porque fue el Espíritu de Dios el que inspiró a los profetas. De manera que es admirable el amor de Dios y el insondable poder de Dios para sacarnos del engaño de esta vida y del pecado. Penetra hasta los tuétanos y las coyunturas, como dice allí en la figura bíblica, ¿verdad? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta allí llega. Cuán grande es poder entender esto. Ahora, el tercer mensaje, Pérgamo, allá ahí parece Pérgamo. En realidad, a ver, vamos a ver un poquito en cuanto a Pérgamo. Estaba a 80 kilómetros de Esmirna. O sea, no eran distancias muy lejos allí en el Asia, de manera que 80 kilómetros de allí de Esmirna se encontraba la ciudad de Pérgamo, que llegó a ser muy famosa en sus días, la capital de Asia por 200 años, para que podamos entender. Tenía una biblioteca que tenía aproximadamente 200.000 libros. En aquel tiempo eran rollos y demás, pero eran 200.000 libros, una biblioteca de las más grandes del mundo. En realidad eran arrogantes, porque querían tener toda la sabiduría. Y en su arrogancia y desgracia surgieron todos los pecados. La ciudad de templos, porque estaba llena de templos. Es notable pensar en esa antigua ciudad de Pérgamo, donde realmente se originaron muchas cosas que nosotros tenemos que entender hoy. Y allí se encontraba en realidad la ciudad de los templos, porque estaba el Aclepión. ¿Qué era el Aclepión? Vamos a tener algo de noción y leamos allí, Alicia, lo siguiente. Complejo de habitaciones dormitorios subterráneos dedicados al dios Asclepio, Esculapio. Bueno, acá dice que era un conjunto de, claro, no pensemos que era algo pequeño, sino que era enorme. Ya veremos un poquito más. Hoy vemos ruinas, pero encontramos algunas cosas que se ven muy bien hasta el día de hoy. Y había aún lugar para realizar ciertos baños y demás, y también para dormir, porque tenía algunas cosas interesantes en cuanto a la medicina y demás. Podríamos hablar mucho, pero estaba dedicado eso exclusivamente al dios Asclepio, que era la deidad así en griego, ¿no es cierto?, Asclepio, y para los romanos llegó a ser luego Esculapio,
Es el mismo Dios, pero por supuesto con los engaños terribles. Y por supuesto que los romanos fueron totalmente paganos. Estoy hablando de todo el paganismo del Antiguo Testamento, de los pueblos que eran paganos, y también del dios Zeus y Júpiter, etcétera, reinado la astrología, que ya venía de su cuna desde Babilonia. De manera que esa es una ciencia del engaño desde hace mucho tiempo atrás. Y ahí vemos una estatua del dios Esculapio, dios de la medicina y la sanidad. O sea, se creía que realmente ese ser, esa estatua a la cual adoraban, realmente podía traerles sanidad en gran manera. ¿Y qué tenía? Tenía una vara en la mano y tenía una serpiente enroscada en esa mano. Allí, si leemos. El dios serpiente, el dios de la sanidad, la serpiente instruidora del hombre. Qué notable, ¿verdad? Y cuando hablamos de serpiente, ¿a qué nos hace acordar? ¿No nos hace acordar acaso de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás? El texto bíblico lo dice así clarito. Aquella que engañó a nuestros padres, esa serpiente que engañó a Eva, en primer lugar, y por supuesto Adán después entró en la transgresión también, de manera que ahora se representaba cómo estaba Satanás realmente allí, de tal forma que estaba la serpiente que era instructora. ¿Instructora de qué? Del pecado, de la desgracia, de toda maldición, de la transgresión. Así llegó a estar el mundo poco tiempo después del pecado de Adán y Eva. Dios quiso enderezar las cosas con el diluvio y logró hacerlo, porque de lo contrario el mundo se hubiera terminado enseguida. Y gracias a Dios que Él mandó el diluvio, pero el pecado otra vez llegó a ser extremo en la tierra y pronto Jesús vendrá para terminar con la desgracia de esta tierra, el Aclepión. Bueno, allí seguimos viendo algunas cosas que nos interesan. ¿Por qué? Los sacerdotes no se casaban. Por eso surge allí el celibato. Y habremos escuchado mucho hablar eso en el cristianismo del celibato, pero fornicaban. O sea que ya en aquel tiempo pasaba esa cosa. Y de allí bebió el cristianismo que se entregó a una mezcla por supuesto, con lo que era el paganismo. La gran escuela de medicina, allí nació Galeno, el padre de la medicina. De manera que cuando uno piensa realmente llega a entender muchas cosas. Era un centro político muy grande en aquellos días, centro de renombre cultural y científico. De manera que allí había ciencias de toda naturaleza, mencioné algunas cosas, y la gente iba para curarse de todos lados. Los sacerdotes, que eran por supuesto paganos, ellos eran los encargados de la sanidad. Y saben que se creía que cuando dormían en ciertas habitaciones y tenían un sueño, tenían que decirle al sacerdote al otro día para que el sacerdote les diese la medicina. Es notable, ¿verdad? Los engaños de Satanás, así como hoy Satanás trata de engañar a través de cualquier cosa, hasta de elementos que nosotros podemos comer. El diablo es diablo, es el enemigo de Dios. Por lo tanto, ha descendido con grande ira, eso dice el texto bíblico, y sobre todo sabiendo que le queda poco tiempo. Su historia se caracterizó por la usurpación de riquezas y acuñar monedas. Ellos llegaron a acuñarse las monedas y también las riquezas eran muy grandes. De manera que tenemos que pensar de que realmente era un centro científico, un centro avanzado en muchas cosas. Es notable que Lisímaco, que era uno de los soldados que había tenido Alejandro, ¿verdad? Alejandro Magno, es notable eso, colocó allí su tesoro de 306.000 kilogramos de oro. Impresionante eso. Era una avaricia enorme que poseía, pero pronto aparece la historia de Filetero, ¿verdad? Que allí era el lugarteniente, o el que estaba junto a él y lograba hacer las cosas que él hacía también, y logró con mucha astucia, esa historia, sacarle y robarle esa cantidad, esa fortuna que allí existía. Bueno, así va la historia. Por lo tanto, Pérgamo se la puede llamar la iglesia comprometida. Los que Jesús toma allí a Pérgamo, exclusivamente en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, ¿verdad? Lo toma como un ejemplo para que podamos entender realmente qué es lo que pasaría
con la predicción de la enorme profecía que Jesús hoy nos va a dar sus fundamentos. En el edicto de Milán, en el 313 de la era cristiana, ya sabemos qué ocurrió, y hay un periodo que va hasta el poder papal, allá en el 538, cuando el Vaticano comienza a realizar una obra impresionante sobre la tierra. Pasaron 225 años, Satanás logra sus propósitos. Había perseguido en Esmirna de forma terrible, en el tiempo de Esmirna, que Jesús pone como ejemplo allí, pero ahora repentinamente cesa la persecución. Y vemos la estrategia de Satanás para vencer al remanente. ¿Cuál fue esa estrategia? Vamos a leer, Alicia. Cesa la persecución. Primera cosa, todo lo opuesto. Tengamos cuidado con la serpiente antigua. Todo lo opuesto a lo que realmente había realizado para terminar con el cristianismo. Ahora, repentinamente cesa la persecución. La iglesia deja de predicar el mensaje eterno, o sea, el mensaje que emanaba de la palabra de Dios. Deja de predicar el mensaje, porque los demás anteriores tenían problemas y persecución y angustia. ¿Por qué? Por proclamar la verdad y mantener en alto la antorcha de la verdad. Pero ahora, en este periodo, se olvida la verdad. Y al olvidar la verdad, y si no predicamos, ¿qué pasa? ¿Habrá persecución? No. Satanás se las ingenió muy bien, sacó todas las cosas que tenían que ver con la persecución. Ya veremos algo enseguidita acerca de esto. Y rápidamente se enfriaron las cosas. Cesó la persecución, por supuesto. Honores, cargos y de poderes a los cristianos, grandes templos, todo eso llevó y ocupó el corazón humano, en lugar de la verdad eterna de Jesús, de lo que tiene que ver con la vida eterna y el lenguaje celestial. Dios habla con ternura a su pueblo, y en Pérgamo nos habla con mucha ternura. También no creamos, porque realmente si nosotros tenemos que calificar el pecado en Pérgamo es horrible, ya veremos enseguida, pero el Señor es amoroso y lucha para sacar a esa iglesia que se estaba pervirtiendo en forma atroz. Y vamos a ir leyendo un poquito el versículo 12 de Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y saben, aquí en este pasaje, esa espada aguda de 2 filos se refiere a esa espada que el Señor puso allí, ¿se acuerdan? En los portales del Edén, cuando el hombre pecó, fue sacado del jardín del Edén, y entonces una espada de fuego se revolvía de arriba hacia abajo cuando un querubín allí estaba puesto por Dios para cuidar la entrada hacia el árbol de la vida. Eso fue hasta el tiempo del diluvio. Y a eso se refiere. Cristo pone, y algunos dicen, bueno, pero ¿cómo Dios no es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor. Por eso colocó esa espada de 2 filos para indicarle al hombre que no podría escapar de lo que es el pecado, para que nunca olvidemos de la atrocidad y de la destrucción del pecado. Por eso tenemos que ser claros. Y no olvidar el árbol de la tentación. El árbol de la tentación, la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y decimos, sí, bueno, pero es el bien y el mal, no hay un punto intermedio. ¿Es la obediencia o la desobediencia? Y ahora leamos un poco más acerca de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué pasa? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Saben, aquí hay cosas impresionantes, porque si yo conozco tus obras, por supuesto que la predicación había cesado. No hubo casos, pero por eso menciona allí el Señor. Y donde mora el trono, ¿dónde está el trono de Satanás? O sea que el ambiente en el cual se desarrolló la iglesia en Pérgamo era un ambiente extremadamente difícil, porque las doctrinas satánicas penetraban. Pero retienes mi nombre. Había quienes todavía mantenían en alto la antorcha de la verdad. Ahí tenemos el nombre de Antipas, mi testigo fiel, dice el Señor. De manera que, y fue muerto, por supuesto.
Y está como ejemplo puesto de lo que realmente significa la rebelión. Nunca jamás podremos encontrar paz si nosotros predicamos lo que tenemos y denunciamos el pecado. Satanás odia a Dios. Es un conflicto entre el bien y el mal. Y Cristo nos habla tiernamente para que comprendamos esa realidad. Continúa diciendo el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo muchas veces he pensado, si yo hubiera estado como ser humano, pienso, Jesús es poderoso, maravilloso, nunca pecó cuando estuvo en este mundo y es eterno. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, pocas, sí. Jesús dice eso por un lenguaje de amor. Eran cosas terribles lo que realmente ocurría. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam, que enseñaba aquí a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y ¿qué más? Y dice, y cometer fornicación. Por supuesto que la fornicación era parte de los cultos paganos, porque eso también ocurría en el tiempo de Pérgamo, que hablábamos recién, ¿verdad? De la ciudad esa que fue allí en Grecia. Bueno, vamos a avanzar un poquitito más. La doctrina de Balaam. ¿Por qué la doctrina de Balaam? Porque Balaam fue un profeta falso. Primero fue un gran profeta de Dios, pero ¿qué pasó? Apostató por amor a las cosas de esta vida. Pero vemos, Balac era, por supuesto, un personaje, un rey pagano, del paganismo. Y un día él ve que realmente Israel era triunfante, maravilloso, no había forma de luchar contra Israel porque Israel andaba en los caminos de Dios. ¿Y cómo puedo hacer para terminar con ese Israel que ama realmente y le va bien? Entonces se acuerda de Balaam, y sin duda que tenía ya mucho conocimiento acerca de cómo era Balaam, que estaba entre el pecado y entre el bien, o sea, luchaba entre el bien y el mal. Así Dios le da la oportunidad a todos. Balaam, que tenía nada menos que el don de profecía, va cambiando la verdad eterna por la avaricia y las desgracias de esta vida. Parece mentira. Vamos a leer, Elisa, el versículo 1 en adelante. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Qué notorio, porque hizo allí, ¿verdad?, 7 altares. Es decir, bueno, yo soy perfecto. Realmente he hecho lo máximo que puedo hacer. Habían hablado entre ellos, y Balac le había ofrecido una tremenda fortuna, a fin de que realmente convenciera a Dios y maldijera al pueblo de Dios. Eso es lo que quería Balac, que era un rey perverso, por supuesto, como ya estudiamos en la palabra de Dios. Allí vemos la referencia. Ahora, hizo 7 altares. Ponte al lado, le dijo, vamos a continuar leyendo. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Balaam no podía perder lo que Balac le ofrecía. O sea, estaba luchando entre las cosas de esta vida y la fortuna que Balac le ofrecía, y él sabía que el pueblo de Dios era bendito, pero tuvo la audacia terrible y tremenda de decirle al rey pagano, ¿qué le dijo? Ponte junto al altar y yo voy a ver qué pasa, voy a caminar voy a ir más lejos al encuentro de Jehová. Quizás Jehová venga y me diga y me permita hacer lo que tú me estás diciendo, decía. O sea, Balac entendió lo que realmente estaba ocurriendo, pero qué profeta, ¿verdad? Uno analiza esto y se queda de lado. Pero por eso Jesús usa eso claramente y dice así a esa iglesia, porque en realidad la iglesia de Pérgamo pasaría por esa experiencia, en una forma atroz. Allí dice, cualquier cosa que me dijere te mostraré. Y efectivamente, él no pudo hacer contra la voluntad de Dios, aunque quería. Pero dice el versículo 4. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. O sea, se atreve a decirle a Dios omnipotente,
al cual le había revelado grandes cosas de verdades maravillosas. Porque en realidad Balaam inclusive había sido revelado cuando Jesús iba a nacer en este mundo. Los Reyes Magos vieron la estrella y Balaam fue el que profetizó eso. Pero ahora estaba entregado ya al mal. Y vino Dios al encuentro, dice a Balaam, del encuentro de Balaam, y le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada uno he ofrecido un becerro y un carnero. Lo primero que dice, bueno, ahora yo he hecho lo bueno, como que yo no estaba leyendo su corazón, y quería comprar a Dios. ¿Se puede comprar a Dios? Mi apreciado hermano en Cristo, ¿se puede comprar a Dios? No. Dios no es hombre para que mienta, eso es el pecado. Justamente ese es el problema del pecado. El pecado que reina en este mundo y que lo está llevando rápidamente a la destrucción total. Pronto Jesús vendrá y va a terminar con estas cosas. Pero en el caso de Israel fue así también. Él ahora no sabía qué hacer, pero quería los tesoros y la fama de esta vida. Pero también quería ser profeta de Dios. Eso no se puede hacer. O sos hijo de Dios o hijo del diablo. No hay nada que hacerle. No hay término medio en las cosas espirituales. En realidad intentaba justificarse por obras. Y en realidad podemos justificarnos por las obras. El justo vivirá, ¿por qué? Dice la Biblia. Por la fe. Por la fe la fe en el Eterno. Por la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. Por la fe en aquel que resucitó entre los muertos. Por la fe en aquel que está intercediendo en el santuario celestial. Pero saben que de allí nace justamente el cristianismo que tiene que ver con obras, o sea, rituales para servir a Dios. Ni Dios no estuvo diciendo esas cosas. Aunque realmente había indicado cosas que tenían que ver con el santuario celestial, y que eran símbolos, ¿verdad?, del santuario celestial y demás, pero no tenían que ver de ninguna manera con el comprar a Dios, sino recordar al hombre y enseñar al hombre la verdad. Pero Balaam entregado en el pecado. Es lo peor que puede ocurrir cuando un hijo de Dios se entrega al pecado. Llega a ser el mayor enemigo del pueblo de Dios. En el caso de Balaam fue así. Quería estar bien con Dios y con el mundo. Esas dos cosas quería. Eso es lo que le pasó también a la iglesia desde el 538 en adelante. Ahora, indujo a Israel a la fornicación e idolatría. ¿Y cómo hizo? Bueno, tenemos que ver días muy tristes de la apostasía de Israel. Porque es larga la historia, pero cuando ahí levantó las manos Balaam y Balac esperaba para que maldijera al pueblo de Dios, lo que hizo Balaam fue bendecirlo. Porque Dios le dijo, vas a hacer lo que yo quiero. Y es así. No pudo ser contra la voluntad divina. Y Balaam lo bendijo y Balac se enfureció. ¿Y cómo? Yo no te trajo acaso y no te ofrecí todo. Bueno, eso es una historia, léanla. Ella está en Números 25, es maravillosa porque vale la pena leer esa historia. Ahora, los tristes días de Israel. ¿Qué dice el versículo 1? Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Por qué? Porque los dioses de aquellos días, ¿verdad? También y decíamos recién que los sacerdotes fornicaban. Moraba en Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, las entregadas a la desgracia de la transgresión, la fornicación, eran, otra vez, vamos a volver al lenguaje bíblico del principio, allí cuando las hijas de los hombres le parecían a los hijos de Dios que eran más hermosas, eran más sensuales simplemente, la forma en que se vestían, la forma de mostrar su desnudez, la forma de ser y cuidado, mis hermanos y amigos. Por lo tanto, Dios dio muchas instrucciones en la Santa Biblia acerca de cómo debe ser nuestra vestimenta, cómo debe ser nuestra mirada, cómo debe ser el comportamiento del pueblo de Dios. ¿Tiene que ver esto con la salvación o no? Claro que sí. Si en el paganismo, aquellas mujeres, ¿verdad?, que usaban los mismos paganos en el culto, eran fornicarias y tentaron a los hijos de Dios y los hijos de Dios cayeron. ¿Qué dice el versículo 2? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es notable. Y el pueblo comió, dice. Había comidas sacrificadas a los ídolos. Yo voy a decir algo hoy. ¿Es pecado o no comer alguna cosa que realmente se le ofrece en culto a Satanás? Hay que pensar.
Esto es serio, es más serio de lo que pensamos. Satanás tiene muchas formas de engañar. Lentamente va entrando, impregnando nuestra mente y nuestro corazón. Hay medicinas falsas. Estamos estudiando justamente allí en Pérgamo, ¿verdad? En el cual llegó a asistir medicina y en aquellos días gran medicina, porque había algunas cosas que eran muy buenas. Una de ellas, por ejemplo, eran los baños, que los mismos sacerdotes indicaban y que la gente se sanaba, se sentía mejor. Y por supuesto hacer ejercicios y demás. Y yo les pregunto, ¿eso no es acaso una verdad? Es una verdad real. Dios mismo nos habla acerca de ello en el espíritu de profecía. Pero es notorio. También, ¿verdad? Nos habla del comer y beber el Señor, correctamente para ser hijos de Dios. Pero también el diablo inventaría cosas para que los hombres creyeran más en Él que en Dios. O sea, logrando la infidelidad, Satanás logra que la pérdida de fe lentamente, temamos en extremo al autor del pecado. El versículo 3 agrega: Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Y cómo no habría de encenderse el furor de Jehová? Por supuesto. Allí estaba, no pudo hacer otra cosa Dios ahora, que ahora llega y ahora Satanás logra sus fines. ¿Y por qué? Un falso profeta. Por eso todo aquel que ocupa un púlpito, todo líder religioso de esta tierra, estoy pensando, el que realmente o puede ser Balaam o puede ser un profeta de Dios. Puede ser un siervo de Dios, un siervo de Satanás. No hay término medio en las cosas espirituales. Por lo tanto, es muy claro lo que dice allí la palabra de Dios. El pueblo de Israel llegó a la apostasía de tal forma que el Señor se enfureció, como dice la palabra de Dios. Ahora vayamos a ese periodo que recién mencionábamos anteriormente. ¿Qué pasa, Alicia, allí? ¿Qué dice la escritura que tenemos adelante? En el año 309, el emperador Constantino se convierte, entre comillas, al cristianismo, lo que favorece el final de la intolerancia religiosa, cuando en el año 313 se firma el Edicto de Tolerancia de Milán. Bueno, fue Constantino pagano hasta sus últimos días. Sin embargo, él obró de una forma sagaz, guiada por el diablo, indudablemente. Comenzó su conversión en el 309, luego se convirtió finalmente, él decía que estaba totalmente convertido en el 313 y queda la libertad religiosa. Leamos allí el Edicto de Tolerancia de Milán del 313 de la era cristiana, leámoslo. Nosotros, los Augustos, Constantino y Licinio, hemos juzgado dar a los cristianos lo mismo que a todos los demás, la libre facultad de profesar la religión que cada uno quisiere. Hemos creído que a nadie absolutamente debíamos negar la facultad de seguir las creencias de los cristianos o aquellas de la religión que les pareciera más conveniente para sí, en honor de la cual concedemos la libertad religiosa. Saben, uno piensa con esto. O sea que ahora Satanás invierte las cosas en la historia. Y por supuesto la iglesia cristiana de ese periodo, que estábamos mencionando desde el 313 hasta el 538, 225 años, ocurre lo que estamos viendo. ¿Era malo dar libertad religiosa? No. Pero el problema está en que de esa forma Satanás ganaría ventajas. El pueblo sale de las catacumbas y de todo lo que significaba la persecución, y ahora he aquí que los cristianos dejaron de ser fieles. Totalmente perdieron la verdad de Dios. Y leemos allí la salvación. ¿Qué dice este párrafo? La salvación por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia. Bueno, o sea que la iglesia en la apostasía, el cristianismo apostató con ese edicto y llegó a perseguir desde 538, como recién decíamos al comenzar. La salvación por medio de Cristo fue reemplazada por esa iglesia apóstata, por el Balaam espiritual, por el Caín, el hijo de perdición, como el apóstol Pablo habla con toda claridad. Un instrumento de Satanás como Balaam fue un instrumento de Satanás para destruir al pueblo de Dios. Dice aquí los requerimientos de la iglesia, ya no la voluntad divina, sino un templo y con todos los ritos y ceremonias que nada tienen que ver con la palabra de Dios, que van contra los designios del Todopoderoso y los mandamientos de Dios. Doctrinas que penetraron en la iglesia en ese periodo. Vamos a ir leyendo por
frase a frase. Los rezos a los difuntos y el acto de persignarse. Bueno, surge eso en ese periodo. Los rezos a los difuntos, o sea, los muertos nada saben, pero bueno, allí entró esa doctrina pagana. Y el acto de persignarse. Ya sabemos, no voy a entrar en detalles en cuanto a esto. Hacer la señal de la cruz no significa ser cristiano. Encender velas a los muertos. ¿Por qué encender velas a los muertos? Si los muertos nada saben. Claro, más que dice la frase siguiente. Cambio del sábado por el domingo. Se atrevieron a cambiar el sábado por el domingo, el día de reposo que recordaba la creación perfecta de Dios, por el domingo establecido por ese poder opositor a Dios que se levanta, ¿verdad? Y por supuesto por amor a las cosas temporales. El Balaam espiritual lo establece. No voy a entrar en detalles en cuanto a ello. Lo sigue la frase siguiente. Se comienza a llamar santos a los muertos. Claro. Los santos, y claro, le cambiaron la cara. San Pablo, San Pedro y demás. Y ustedes saben que allí en Roma, en ese lugar que ustedes conocen o conocemos nosotros en este tiempo, están todas esas estatuas. Y la gente se inclina y con reverencia. Y se inclina aún ante la estatua de la Virgen María. Y eso no es de Dios. Eso no proviene de Dios. El Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Para adorarla. Eso es lo que no tenemos que hacer. Ahora está bien clarito. Bueno, la frase siguiente. Se estableció la doctrina del purgatorio e infierno. Eso fue lo que enriqueció a ese poder. Por eso el poder, el mayor, la riqueza mayor, y en este mundo en el cual hay una lucha financiera atroz en la tierra entre China y Rusia, y bueno, han establecido un pacto y el respaldo en oro de los BRICS y una serie de cosas más que podemos leer claramente y estamos informados acerca de ello, estamos llegando al momento más dramático de la historia. Más dramático porque se está por cumplir la última parte de la profecía. Se estableció la doctrina del purgatorio y el infierno en aquellos días. El engaño atroz, por eso es el título de hoy, Jesús nos llama con ternura para que salgamos ¿de qué? Del engaño diabólico, porque creían que cuando una persona moría, ¿verdad? La iglesia tenía poder para colocarla en un lugar que le llamaban de tormentos y de infierno, o sacarla de allí. Y entregaban las propiedades y todo lo que tenían para que realmente ocurriera esto. Gregorio I, ¿qué hizo, Alicia? Gregorio I impuso el latín como idioma oficial en la liturgia. Claro, la gente no entendía de la Biblia, se prohibió la lectura de la palabra de Dios, no entendía nada de la palabra de Dios, y todas las ceremonias eran hechas ¿en qué? En latín, para que no se supiera nada acerca de la verdad. ¿Qué más se hizo? Bautismo por aspersión. En lugar del bautismo por inmersión, como Jesús lo realizó, ¿qué ocurrió? Se puso ahora las 3 gotitas, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver eso? El agua bendita que podía ahora santificar al niñito, de paso. Bueno, no es el tema de hoy, pero para que pensemos en algo sagrado como es el santo bautismo, cuando tenemos uso de razón, cuando inteligentemente nos entregamos a Jesús como nuestro poderoso Salvador. Eso ocurrió. El celibato entró y también la fornicación. No voy a dedicarme a hablar mucho acerca de ello. Porque hoy está allí también en los templos el celibato y también está la fornicación. Está clarito eso. La transustanciación, la famosa doctrina, ¿verdad? Esa doctrina en la cual el sacerdote tiene el poder para transformar, ¿verdad? Vamos a usar el nombre más común, el pan. Ese pedacito así de pan en el cuerpo de Cristo. Y el vino, de paso fermentado, contrario a lo que Dios había instituido, en la sangre real de Cristo. Y eso no, es un símbolo que Cristo estableció, pero nada tiene que ver con la realidad. O sea, con el cuerpo y la sangre. No es el cuerpo ni tampoco es la sangre. Pero esa doctrina falsa penetró en la iglesia, que dice allí la siguiente frase. Confesión de los pecados a un obispo terrenal. ¿Y tiene poder un obispo para perdonar los pecados? No. Jesús solo es nuestro intercesor. El único que puede perdonar nuestras transgresiones. El único que puede sacarnos del pantano de la esclavitud del pecado, porque el pecado se origina en lo profundo de nuestra mente. Ese es el problema, un cambio de corazón, un nuevo nacimiento. Por eso Cristo vino al mundo para rescatar a su pueblo, a sus hijos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bueno, ahora bien, leemos en Apocalipsis 2, el versículo 15 en adelante. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo
aborrezco. Y claro, cómo no, si los nicolaitas enseñaban justamente que lo que se realizaba con el cuerpo no tenía nada que ver con la parte espiritual. Un veneno mortal que penetró en el seno de la iglesia y que por supuesto existe hasta el día de hoy. Verso siguiente. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez Cristo menciona esa espada. Y cuando dice la espada de mi boca no se refiere aquí a la Biblia exclusivamente, aunque es la palabra de Dios también, pero se refiere sobre todas las cosas a la espada que se movía y Cristo mismo colocó por amor al hombre allá en la entrada para que no entrase a comer del árbol de la vida después que había pecado, y el pecado así se perpetuase. Ese era el plan del diablo, era el plan de Satanás, pero Satanás igual obraría. Entonces Jesús dice, pelearé contra, si tú no quieres obedecer, finalmente vas a quedar afuera del Edén para siempre. Y el versículo 17 agrega, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, es un texto que tiene mucho significado, yo podría hablar mucho. Vamos a hacer solamente 2 o 3 cositas. El que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo recalco esto porque el Espíritu Santo de Dios es el único que puede interceder acá en la tierra por nosotros. Y algunos ni siquiera creemos en el Espíritu Santo. Perdidos, simplemente perdidos para siempre. Al que venciere, la palabra enorme, daré a comer del maná escondido. El maná fue el pan del cielo que Dios le entregó a Israel en aquellos días difíciles, ¿verdad? Cristo es el maná en realidad, es la verdad eterna de Dios. Y ahí habla en forma simbólica, tiene algunos símbolos interesantes. Y le daré una piedrecita blanca. En la antigüedad se usaba una piedra blanca en los juicios, una piedra blanca para indicar que no se lo hallaba culpable, una piedra negra para indicar al culpable. Entonces Jesús está diciendo, yo te voy a liberar, te daré la piedrecita blanca, te liberaré para siempre, no serás condenado si tú sigues mis pasos. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios en un símbolo allí que aparece en Apocalipsis. Y la piedrecita blanca dice aquí, la piedrecita escrito en el cual está un nombre nuevo. Cuando nos entregamos a Dios y cuando nacemos de nuevo, somos un hombre nuevo. Somos jugados por Cristo en el santuario celestial como si nunca hubiésemos pecado. Y así entraremos en la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Entrar con ese nombre nuevo, que significa santidad a Jehová, en realidad. Podríamos hablar mucho acerca de ello. Bueno, el apóstol Pedro habla de la siguiente forma. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hubo profetas como ya estudiamos, Balaam. Así también dicen en el tiempo del nuevo, Jesús les habla ahora al pueblo cristiano, la iglesia cristiana. También habrá Balaam espiritual. Eso está diciendo. O sea, ¿quiénes engañarán? Y ahora tenemos a ese cuerno pequeño, ¿verdad? O que ya es uno de los nombres bíblicos que Daniel lo presenta. El terrible cristianismo en que engañó al mundo y que engañó a las otras religiones que tienen el nombre de cristiana. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué dice allí? Blasfemado. Claro, mezcla de la verdad y el paganismo. Mezcla del error y el paganismo. Por supuesto que en ese poder habría verdades, pero la mayoría serían mentiras. Pérgamo, en otras palabras. ¿Estamos entendiendo? Por eso que allí surge la famosa creencia de, bueno, si allí, pues no, si ese poder tan grande cristiano realmente cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, guarda, el Espíritu Santo no, y ahí surge el error de un montón de gente. Y estoy hablando de los que conocen la palabra de Dios. Esa es una verdad de la palabra de Dios. Jesús mandó a bautizar aún de esa forma, pero no creamos mal las cosas. El ejemplo de Pérgamo nos ilumina. Había una gran mezcla entre la verdad y el error. Ya en la antigüedad, en la iglesia cristiana que habría de apostatar, en los días finales de la historia,
cuando Jesús regresase a este mundo para terminar con el pecado. Y el apóstol San Pedro continúa diciendo: Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El apóstol Pedro pone un énfasis enorme acerca de esto. Notemos, es el Balaam espiritual, no es una ocurrencia del que les habla. Por lo tanto, despertemos, hijos del Señor. No sigamos doctrinas que puedan ser parecidas y porque a uno se le ocurrió, porque algún predicador habla cosas torcidas, que ni entiende la Biblia, no entiende nada, dice cosas malas. Sé realmente fiel. Acércate a Dios en la hora postrera de la historia. No amemos las cosas de esta vida. No sigamos el camino de Balaam y nos entreguemos, ¿verdad?, allí en el camino de la transgresión de las cosas espirituales de Dios, la paciencia de Dios. Tenía un elogio para la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo es Dios? Amante, paciente, varón de dolores. Así dice Isaías el profeta. La profecía decía así, y así sigue siendo Jesús. Así habla a su pueblo, allí a la iglesia. Retienes mi nombre. Jesús dice, bueno, tú tienes todavía mi nombre, pero hijo mío, eso no es suficiente para ser salvo. Pero retienes mi nombre, vuélvete del todo a seguir mis caminos. No has negado mi fe. Habla de aquellos que estaban luchando, como Balaam en un tiempo, que luchaba entre la verdad y el error. Hoy puede haber personas aún que conocen toda la Biblia y están luchando entre la verdad y el error, la verdad y el error. Otros que se están preparando y luchan entre la verdad y el error. ¿Qué dice Jesús? Bueno, no has negado mi fe, no la negamos del todo, pero si seguimos mucho así, vamos a negarla definitivamente. El reproche, ¿cuál es? Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y Nicolaitas. Bueno, ahí estaba el problema. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y Nicolaitas. ¿Tenemos el espíritu de Balaam en nuestro corazón? Arrodillémonos y clamemos al Señor, para que Dios limpie nuestro corazón para siempre de todo pecado. Tenemos el espíritu de los Nicolaitas. Total, lo que hago en mi cuerpo no tiene que ver con la fe. No, por supuesto que tiene que ver. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo cultivamos para la vida eterna o para la perdición eterna? Arrepiéntete, agrega. Llamado al Caín espiritual. Cristo llama al Caín espiritual. Claro que llegaría el momento cuando Caín se apartaría del todo. Así también hoy ya llegó al colmo ese poder apóstata que no hay más arrepentimiento en él. En el Vaticano no se puede arrepentir. Y no se arrepentirá hasta que en el día del fin Satanás lo destruya. Perdón, Dios lo destruya para siempre. El remanente probado. ¿Probado por qué? Leamos esas frases, Alicia, con toda la fuerza. No con persecución. Claro, el remanente no sería probado con persecución. Satanás engaña hoy, mientras Cristo intercede en el santuario celestial. Hoy no hay persecución, mi apreciado hermano en Cristo. Cuidado con Pérgamo. Acordémonos de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, y del mensaje de la iglesia de Pérgamo. No hay persecución, pero hay un peligro mortal en gran manera. Serían probados frente a la proclamación de la palabra de Dios y las cosas de esta vida. Y estamos proclamando con entusiasmo la palabra de Dios. Mientras nuestro corazón late, apreciado hermano en Cristo, tenemos que proclamar y predicar, hacer cualquier plan, no importa lo que cueste, pero hagamos los planes del cielo, los planes de Dios. Y si soy un líder religioso con mayor fuerza, usa todas las energías que Dios te dio para unirte a Jesús en el gran plan de salvación. Mientras Él lucha y el Espíritu de Dios lucha en este mundo, hagamos la voluntad del Eterno. Por eso dice allí en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo ahora. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tremendo pasaje. Finalmente Dios tiene que rechazar. Si uno continúa en Pérgamo, vamos a usar la figura bíblica. Si uno quiere continuar en Pérgamo, ¿puede Dios acompañarte?
¿no? Llega el momento que Dios tiene que rechazar porque tenemos libre albedrío. El Señor no nos creó como un robot, nos dio libre albedrío para que escojamos entre la vida eterna, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios y las doctrinas satánicas que no provienen de Dios. ¿Qué haremos, mi apreciado amigo y hermano? ¿Aceptaremos la gracia infinita de Dios? ¿Haremos las cosas de Dios? Y recuerda que la salvación es el mayor milagro que puede ocurrir en nuestra mente pecaminosa. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo un día: si no volvieres a nacer, Nicodemo, de nada te sirve tu puesto, de nada te sirve tu conocimiento. Tienes que renacer, tienes que llegar a ser otro hombre, un nuevo hombre. Y Nicodemo luchaba, pero no luchó mucho, porque él se arrepintió, gracias a Dios. Y aún dio todo lo que tenía para llevar a la iglesia de Jesús adelante y la proclamación de la verdad. Este maravilloso himno, que es nuestro himno lema durante estos días, mientras pensamos en el amor de Jesús, dice: como el Padre me envió, yo te envío a ti. Te envío a ti, a un mundo que perece, para servir a Dios con devoción. Te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puedase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. ¿Qué más puede decirnos este cántico maravilloso, este himno maravilloso? Como el Padre me envió, yo también te envío a ti. Es el mensaje central de las 7 iglesias. Cristo tuvo que padecer y sufrir y gustó la muerte eterna para ser nuestro poderoso y salvador. Mi hermano, no olvidemos estas cosas. Aún nos manda el Señor a un mundo que olvidó el precio de la cruz. ¡Qué precio enorme!, decía el cántico. El precio que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Acudamos a Él ahora en oración. Allí también tú, al otro lado de la pantalla, oremos al Señor. Padre amado, gracias por el mensaje. Gracias porque tú nos hablas con ternura y paciencia. Nos amas mucho, Señor. Quieres que seamos salvos para siempre y que lleguemos a un mundo feliz. Pronto vendrás a buscarnos. Pronto la gracia se va a terminar. Lo sabemos muy bien. Bendice a mis amigos, donde se encuentren en la tierra. Y ayúdanos a todos a ser salvos y encontrarnos un día junto a tu trono y que podamos ser conducidos hasta el árbol de la vida por el amable y amante Jesús.
Te lo suplico en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga, es mi sincera oración.